Mi nombre es Cristian Felipe Castrillón, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta ocasión, desarrollando un trabajo para la materia Seminario de Investigación en el desarrollo del protocolo de investigación. En este trabajo se abordarán las preguntas de investigación de 5 estudios empíricos. Se analizarán esas preguntas y las variables o categorías que en ellas se abordan. En este caso, se hace este análisis detallado de 5 trabajos de investigación que aborda de manera compleja la relación entre los estudiantes, la matemática, enfocándose un poco en la probabilidad y los componentes afectivos, principalmente las creencias que los estudiantes tienen o desarrollan en torno al área de las matemáticas o a la probabilidad, cómo abordan ejercicios o problemas de probabilidad. En cada uno de los ejercicios se toma la pregunta de investigación, se determina el enfoque de investigación, si es cualitativo o cuantitativo, el enfoque metodológico, y se analizan las variables. En este caso vamos a empezar por el primer estudio. El título de este es La inteligencia emocional y el sistema de creencias en el aprendizaje de la matemática. En este caso tenemos un estudio de tipo cuantitativo. La pregunta de investigación es cuáles son los niveles de inteligencia emocional percibida que poseen los estudiantes de bachillerato y su sistema de creencias en el aprendizaje de la matemática. En ese caso, entonces tenemos como variables la inteligencia emocional percibida, inteligencia emocional, en este caso percibida porque se hace a través de un cuestionario que se aplica a los estudiantes para determinar ellos en qué nivel emocional se perciben, se ubican según este cuestionario. La segunda categoría sería el sistema de creencias en el aprendizaje de las matemáticas y finalmente el aprendizaje de las matemáticas. La relación que se establece entre estas variables es cómo la inteligencia emocional afecta, junto con el sistema de creencias, el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de bachillerato. En segundo lugar, tenemos el estudio titulado Sesgos en la resolución de tareas probabilísticas por estudiantes costarricenses de educación primaria. En este caso la pregunta sería, ¿existen sesgos y creencias subjetivas sobre probabilidad en una muestra de estudiantes de sexto curso de educación primaria costarricense? En este caso, el enfoque metodológico es cualitativo. Se hace un estudio exploratorio, descriptivo, en el que se exploran y describen el razonamiento probabilístico de los estudiantes al resolver problemas. El análisis de datos incluye un análisis cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, predomina el enfoque metodológico cualitativo. Las categorías acá serían dos: sesgos de razonamiento y creencias subjetivas sobre probabilidad. La idea era determinar, poder explorarlas, esos sesgos y esas creencias en el aprendizaje de la probabilidad o en el uso de la probabilidad en la resolución de problemas. En tercer lugar, tenemos el estudio titulado Creencias iniciales de los estudiantes sobre probabilidad. Es un estudio de tipo cualitativo. Las categorías son las creencias iniciales que los estudiantes tienen sobre probabilidad, es decir, que traen de sus presaberes en cuanto a la probabilidad. Allí se ponen unos ejemplos de lo que se encontró, la idea de la suerte, del destino, de la voluntad de Dios. También está otra categoría que serían los niveles de razonamiento probabilístico de los estudiantes. Y por último, el aprendizaje formal en el campo de la probabilidad. La idea era determinar cómo las creencias de los estudiantes determinaban su nivel de razonamiento probabilístico y cómo afectaban el aprendizaje formal de los contenidos en el campo de la probabilidad. En cuarto lugar, tenemos el estudio Sistemas de creencias de los estudiantes en la resolución de problemas probabilísticos. Un estudio de tipo cualitativo también, con algo de enfoque mixto, pero principalmente cualitativo, que aborda dos categorías: creencias y sistemas de creencias de los estudiantes sobre el concepto de probabilidad y el impacto de los procesos de formación escolar en los niveles de razonamiento probabilístico. Nos muestra que el estudio se centra en cómo esas creencias, el sistema de creencias, influye
o dificulta e impacta el análisis, el razonamiento y la toma de decisiones al resolver problemas probabilísticos. Esa es la relación que se establece entre las dos categorías que propone esta pregunta de investigación. En último lugar, tenemos el estudio titulado Actitud hacia las matemáticas de los estudiantes de quinto grado de educación primaria y autoeficacia de los profesores. En este caso, la pregunta sería: ¿existe una relación significativa entre la actitud hacia las matemáticas de los estudiantes de quinto grado de educación primaria y la autoeficacia percibida por sus profesores en la enseñanza de las matemáticas? Este es de un enfoque cuantitativo que propone dos variables. La dependiente sería la actitud hacia las matemáticas de los estudiantes de quinto grado y la independiente sería las creencias de autoeficacia de los profesores en la enseñanza de matemáticas. Se mencionan los instrumentos que se utilizaron, unas escalas para medir la actitud y para medir la autoeficacia por medio de una prueba tipo escala Likert que se aplicó a los profesores y a los estudiantes, estableciendo una relación entre estas dos de cómo la autoeficacia percibida de los docentes impactaba la actitud hacia las matemáticas en los estudiantes. Como conclusión, podemos encontrar entonces que este trabajo, este ejercicio de análisis de la metodología, de la pregunta de investigación, nos acerca y nos da luz para plantear nuestro propio trabajo de investigación, acercarnos a la formulación de la pregunta, al análisis de las variables y ver qué tipo de enfoque metodológico podemos aplicar en el caso de nuestra investigación. Tenemos acá las referencias. Muchas gracias.